alegría tener en esta mañana la participación, la presencia de mujeres tan distinguidas, de personalidades con tanta influencia, con tanto liderazgo, que ya realmente calan mucho pues la reflexión, sobre todo que generan, que provocan y que inciden sin duda en la sociedad. Por eso felicito a la organización de este seminario. Es un seminario que me parece muy oportuno, de la mayor relevancia por los tiempos que estamos viviendo, donde vemos pues que todavía prevalece en nuestro país una afectación a los derechos de la mujer. No hay el respeto absoluto, hay todavía mucho machismo, hay violencia intrafamiliar, que es la que más daño existe, y donde si bien es cierto se ha avanzado, se ha caminado, se han logrado avances sustanciales, todavía falta mucho por hacer en todos los órdenes, en el aspecto legislativo, pero también en el trabajo, en la vida social, porque realmente, como bien lo decía la maestra, la doctora Patricia Galeana, es una historiadora muy connotada, muy destacada, que además pues tiene orígenes aquí sinaloenses, lo mismo que su esposo, que es una gente muy querida, muy reconocida también aquí en el estado, como lo es Diego Valadez. Como bien lo decía, la transversalidad de las acciones me parece que es fundamental, no es tarea de una sola área. Creo que si algún área merece, requiere y exige y demanda tener una coordinación plena de acciones, no de teoría, no de discurso, de realidades, es precisamente la acción pública o la política pública en favor de la mujer. Por eso felicito las expresiones que se han tenido, la calidad de las expositoras, el que se lleve aquí en Sinaloa este seminario, y sobre todo que nos acompañe un hombre muy respetado, un hombre que tiene un liderazgo muy importante y que es además el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Gracias por estar aquí en Sinaloa. Y aprovecho para solidarizarme por los hechos ocurridos lamentablemente hace unos días en Baja California Sur. Creo que indignan, duelen, lastiman estos hechos que sucedieron, y que también es ocasión propicia, sin duda, para manifestar todo el respaldo y todo el apoyo que como gobernadores debemos dar a las comisiones estatales de los derechos humanos. No, debemos apoyarlos mucho, no solo en el aspecto financiero, de recursos, de apoyo, de protección, de seguridad, porque la labor que realizan es una labor muy importante. Son grandes catalizadores sociales. La labor, gracias a ellos, se ha avanzado mucho precisamente en evitar precisamente tantas violaciones a los derechos humanos y tantas afectaciones que se han dado a los derechos de la mujer. Por eso es que yo aquí desde Sinaloa hago un llamado precisamente para que apoyemos los gobernadores a las comisiones de los derechos humanos, y no solo que quede en la expresión, que quede en el evento, sino llevarlo precisamente a la CONAGO, en el marco, en el seno de la Confederación Nacional de Gobernadores, para generar un pronunciamiento y un compromiso precisamente de parte de los gobernadores por apoyar decididamente a las comisiones estatales de los derechos humanos. Cuenten con todo mi respaldo, con todo mi apoyo, con todo mi reconocimiento al trabajo que ustedes hacen. Y bueno, pues realmente yo quería aprovechar este momento, decir que sí, aprovecho para comentar que en Sinaloa, al inicio de la administración, uno de los temas que fue este año precisamente, yo creo mucho en la mujer. En mi campaña dije que precisamente iba a tener muchas mujeres y jóvenes también en la administración. Se ha avanzado, hoy tenemos mujeres muy valiosas también en el Congreso, como es el caso de Maribel Cholet en el Congreso del Estado, que son férreas defensoras precisamente de los derechos de las mujeres, y que algo
tenemos que reconocer la realidad, tenemos que partir de reconocerla, de vivirla, de entenderla también. Si quien no conoce, quien no admite el diagnóstico, pues difícilmente puedes plantear las acciones a realizar. Por eso es que nosotros solicitamos la alerta de género aquí en Sinaloa, la declaratoria de alerta de género, cosa que nos concedió la Secretaría de Gobernación. Y yo tengo muy claro que la sola declaratoria no es suficiente, son muchas acciones transversales que se tienen que llevar a cabo. Sí, hoy tenemos ya un centro de atención a la mujer, un centro de protección a la mujer, de asistencia a la mujer, faltan más, seguramente 2 más en Sinaloa, que me parece importante la labor, el apoyo de orientación psicológica, legal, de atención, de cariño, de cobijo, y sobre todo el mensaje, que vean que las autoridades y la sociedad están presentes y pendientes de las defensas de sus derechos, y que no vamos a permitir precisamente que se sigan vulnerando. Por eso es que vamos, sin lugar a dudas, siempre a respaldar de manera muy decidida todas estas acciones. Y también aquí en Sinaloa, en el caso, por ejemplo, acabamos de crear la unidad de protección a periodistas. Es el primer estado en toda la República que crea la unidad de protección a periodistas. Esto precisamente fue fruto también de platicarlo con organizaciones internacionales, de ver diferentes modelos y también acoplarlo a nuestra realidad, porque también luego se jalan esquemas pues que pues suenan muy bonito en el papel, quizás en otras entidades, quizás a nivel nacional, pero creo que cada entidad tiene su propia circunstancia, realidad. Tenemos que darle los apoyos, los recursos, más recursos precisamente a la Comisión de los Derechos Humanos, y también más recursos a todas estas instancias de protección, de ayuda a los diferentes sectores que pues tienen siempre mucho riesgo en sus actividades. Por eso quien debe de velar precisamente por ellos en primera instancia es el Estado, pero también de la mano precisamente con la sociedad. Así es que bienvenidos a este encuentro. Qué bueno que estén aquí en Mazatlán, que estén en Sinaloa. El clima está cambiando, la ciudad está preciosa, así es que también se come, se disfruta mucho, y que estos días o este tiempo que estén aquí en Sinaloa sea placentero y sobre todo provechoso por todo lo que van a aprender y a reflexionar y a crecer derivado de la calidad de expositores que así están. Así es que enhorabuena, felicidades, y el compromiso reiterado del gobierno del estado de Sinaloa para apoyar siempre la labor de los derechos humanos y sobre todo de la protección de la mujer. Muchas gracias, felicidades. Ese fue el mensaje del gobernador del estado de Sinaloa, el licenciado Quirino Ordaz Cope. Escuchemos el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Pues, estimado maestro Quirino Ordaz, gobernador del estado de Sinaloa, quiero reconocerle los pronunciamientos que ha vertido el día de hoy en varios sentidos. El principal, el apoyo que usted pueda brindar precisamente a través, desde luego, de las instancias correspondientes para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y para precisamente acabar con el flagelo de la violencia contra las mismas. También esta expresión que acaba de hacer sobre la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos. Ayer los ombudsperson de la República Mexicana nos reunimos ante el contexto de luto que atravesamos por el artero crimen en 27 años de existencia del sistema no jurisdiccional
de protección a derechos humanos, la primera vez que se atenta contra un defensor público, un defensor del pueblo, un representante del Estado mexicano en el nivel estatal, y por eso ese compromiso de apoyar, que fue un exhorto que hicimos desde la reunión de ayer de la Federación de Ombudsperson, de que los gobernadores apoyen, como lo expresó el señor gobernador, y lo reconocemos y lo agradecemos. Y desde luego también la unidad que se generó para la atención de otra tarea también importante, la unidad de periodistas. Saludo con mucho cariño y afecto a quien ha hecho junto a su desempeño profesional una tarea en favor de los derechos de la igualdad entre hombres y mujeres, una gran mujer reconocida nacional e internacionalmente y sobre todo al interior de las universidades, una mujer muy docta. Decía yo hace unos momentos, si alguien conoce la historia de México, es Patricia Galeana, y que además impulsa estos foros junto con el comité de la Federación de Mujeres Universitarias. Pati, muchas gracias por permitirnos coadyuvar en esta noble tarea. Agradezco que se haya dado la oportunidad de desplazarse Greta Desai, que venga a compartirnos sus experiencias, que venga precisamente a decirnos cuáles pueden ser esas buenas prácticas que debemos de tomar. Muchas gracias por darse el tiempo, el espacio. Señor presidente del ayuntamiento de esta bellísima ciudad, este bellísimo puerto, Mazatlán, nos dio mucho enojo cuando nos dijeron que iba a ser Mazatlán. Estoy seguro que ¿cómo? No, muchas gracias por recibirnos en este bello puerto, disfrutar, aunque sea por minutos, pues como dicen, mirar el mar. Saludo a quien juega un papel relevante en las tareas que se tienen que hacer al interior del estado de Sinaloa, como ya lo he expresado, esa voluntad política, que en eso se inscribe parte de lo que los servidores públicos tenemos que hacer. Reconocer que hay problemas para que, reconociéndolos, podamos avanzar en sus soluciones. Y saludo a la maestra Araceli Tirado, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, porque es muy grato la tarea que representa, pero también es un grave y gran compromiso poder llegar a resultados concretos en la violencia contra la mujer y a impulsar la igualdad precisamente de género. Mireya Feijóo, presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias, pues mi reconocimiento como siempre. Y yo quiero señalar que aquí en el auditorio hay grandes universitarias. Una gran mayoría son mis amigas de hace muchísimos años. Y me da mucho gusto reencontrarme con ellas. Voy a mencionar a tres, pero son muchísimas las personas que podría yo mencionar. Desde luego, Estela Morales, con la que he compartido defensa de los derechos de las mujeres, pero también la defensa de los derechos universitarios y la defensa de la autonomía universitaria. Desde luego que saludo a Gabriela Delgado, con quien también hemos impulsado tareas titánicas y que en parte es culpable de que yo esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, desde luego, saludo a mi muy querida Meli, presente aquí. Representa a las mujeres para mí de este bello puerto, de este bello estado,
Meli, que se ha dedicado profesionalmente a la odontología, pero ha hecho de su actividad también la defensa de las mujeres, impulsando a su gremio precisamente esa concientización, esa cultura por el respeto a los derechos de las mujeres. Saludo, y perdón que me tengan tantos saludos, pero me siento obligado a Heréndira Cruz, que se acaba de incorporar como cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde uno de los programas, y es el reto, y lo menciono para comprometerla a que tiene que dar buenos resultados, ¿no? Ya no nada más es mencionarla por mencionarla. Y saludo a Julieta Morales, que a través de la tarea que realiza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordina uno de los centros de investigación que para nosotros es muy importante. Decía yo que estamos de luto por nuestro compañero. Quiero también, junto a esto, decir que nos solidarizamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Hoy en la mañana tuvimos la triste noticia de este clima en contra de las instituciones defensoras de derechos humanos. Hoy fue, no sé si llamarle secuestro, levantamiento, no sé, no quiero incurrir en una imprecisión, pero un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente quien se encarga del tema de desapariciones forzadas, es desaparecido. Desde aquí, no quise tomar la llamada porque me parecía que sería una falta de cortesía, pero estábamos tratando de comunicarnos el presidente de la Comisión Estatal y yo. Lo haré en unos minutos, pero desde aquí nuevamente le exhorto para que se brinde, como ya se ha comprometido el señor gobernador, me parece un buen botón de muestra y de compromiso para que al interior de la CONAGO podamos tener ese respaldo de todos los titulares de la CONAGO. Y pedimos y exhortamos que así como se debe esclarecer el caso de nuestro compañero de la Toba, se dé con el paradero inmediato de nuestro defensor en Jalisco. El día de hoy estoy aquí, pero en paralelo hay una ceremonia en Culiacán por Javier Valdés. Está el quinto visitador, titular del programa de defensores y periodistas, y desde aquí mi solidaridad con la familia, con el medio Río 12 y con el periódico La Jornada, de donde era corresponsal, y también elevamos nuestra exigencia, tanto los gobiernos federales como estatal, señor gobernador, para esclarecer lo acontecido con Javier Valdés. Perdónenme la digresión de todo esto, pero me parece importante. Señoras y señores, en México, la igualdad formal que la Constitución establece aún dista de verse reflejada en nuestra vida cotidiana como una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, haciendo que los postulados contenidos en los artículos 1 y 4 sobre la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de género y la garantía de una condición igualitaria entre los mismos sea más una aspiración o un buen propósito que una realidad. Mucho es lo que se ha avanzado normativamente en ese ámbito, pero la sola existencia de las normas no garantiza su aplicación efectiva, ni mucho menos el que sean un factor por sí mismo suficiente para generar en todas y cada una de las personas la convicción de asumir como una necesaria pauta de conducta para nuestra convivencia social, una cultura que no solo promueva, sino que materialice en los hechos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La necesidad de contar con esta cultura frecuentemente se subestima o se deja de lado. Pareciera que estamos empezando a aceptar que el que subsista la desigualdad es una condición que no se puede cambiar, e inclusive se pretende justificar el estado actual de las cosas mencionando los avances que la igualdad entre hombres y mujeres ha tenido en los últimos años, como si se pretendiera dar la idea de que los logros alcanzados son suficientes.
y es un tema que esencialmente ya no sería prioritario, nada más alejado de la realidad. Me disculpo por no haber mencionado al principio al señor presidente José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien hemos hecho una gran sinergia en los fines que nos son comunes. De poco sirve que, conforme los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el ciclo escolar 2015-2016, 1 de cada 2 estudiantes de nivel superior fuera mujer. Si al emprender su actividad laboral, las mujeres percibirán en promedio 30% menos que los hombres, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el 2016. Si el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez experimentaron algún acto de violencia en el ámbito laboral, y cerca del 43.9% serán agredidas en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo, según datos de propio. La evidencia nos demuestra que es mucho lo que nos falta por avanzar para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la cual, para ser efectiva, tendría que estar sustentada en el respeto, la tolerancia y hacer valer en todos los ámbitos de la interacción social, es decir, en el plano doméstico, privado, comunitario y público, de tal modo que ninguna acción o omisión que constituya discriminación y violencia sea admitida y tolerada. De este modo, el conjunto de agravios y afectaciones que viven las niñas y las mujeres en el ámbito familiar, escolar, comunitario y político se presentan como un problema de urgente atención, frente al cual es necesario emprender acciones desde distintas trincheras. En particular, resulta urgente atender la problemática inherente a la violencia que se ejerce contra las mujeres, la cual llega al extremo de privarlas de la vida, respecto de la cual las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno no han dado la respuesta oportuna y debida que la situación demanda. Volviendo a tomar como base las cifras que reporta el INEGI, mientras que en 2007 se registraron a nivel nacional 1.083 homicidios de mujeres, para 2016 la cifra se había incrementado en más de un 100%, registrándose 2.813 casos, el mayor número desde 1990. En los últimos 10 años, 22.482 mujeres habrían sido privadas de la vida, lo cual implicaría que cada 4 horas, en promedio, una niña, adolescente o mujer adulta fue asesinada en nuestro país. La violencia contra las mujeres constituye uno de los factores que mayor incidencia negativa tienen en el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, además de vulnerar las bases de la convivencia pacífica entre las personas y afectar nuestro tejido social. Cuando la autoridad ejerce de manera directa esa violencia, vulnera derechos humanos, pero también lo hace cuando por negligencia, omisión o incapacidad no es capaz de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a los derechos que asisten a las mujeres, tales como los relativos a la vida, a su integridad física, psíquica y emocional, a la igualdad y a la libertad, a estar libre de discriminación, al ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como una vida libre de violencia, entre otros. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado públicamente su convicción sobre la conveniencia de revisar y replantear el mecanismo de alerta de género contra las mujeres, establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de que el mismo cumpla con mayor oportunidad, eficacia e integralidad su objetivo fundamental: garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. En sus términos actuales, los resultados que produce no son los que serían deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación. De igual forma, llama la atención la recurrente disparidad que se advierte entre la cifra de homicidios en contra de mujeres y el número de averiguaciones previas que se siguen por feminicidio en todo el país. Cuestión que se ve agravada
por la falta de datos fidedignos y transparentes sobre los asesinatos en contra de las mujeres, ante la poca operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, Banavi, el cual debería almacenar información veraz, actualizada y accesible de las 32 entidades federativas y dependencias del gobierno. Con frecuencia son fuentes hemerográficas las que permiten reconstruir con más exactitud el panorama de violencia feminicida que se vive en alguna entidad, pese a que sería obligación de las autoridades el integrar esa información y hacerla accesible a la sociedad debidamente validada y actualizada. Como lo hemos planteado en otros espacios, en el caso de la violencia contra las mujeres, los grandes enemigos son la indiferencia y el silencio, pero sobre todas las cosas, la impunidad. Visibilizar, denunciar y sancionar estos casos son elementos indispensables para su prevención y abatimiento. El que las mujeres gocen de una vida libre de violencia debe ser efectivamente un derecho y no una aspiración como actualmente lo es para muchas mexicanas. Solo podremos decir que los derechos humanos son verdaderamente vigentes en nuestro país en la medida que logremos que la violencia en contra de las mujeres cese y que sus derechos se respeten y gocen de esa garantía efectiva. Por ello agradezco la invitación a este espacio de reflexión sobre un tema tan relevante y que demanda una atención prioritaria en nuestro país: la igualdad sustantiva y el cambio cultural que ello implica, lo cual representa un gran reto para la sociedad mexicana, pero sobre todo para el Estado y sus instituciones. Estamos convencidos que una de las vías principales para alcanzar estas metas se encuentra, y lo decía Patti Galeana precisamente, se encuentra en la educación en y para los derechos humanos y con perspectiva de género, como una estrategia preventiva de largo aliento y que involucre a toda la sociedad. Termino. La educación en derechos humanos y género se convierte en nuestra mejor herramienta para prevenir la violencia y orientar a las nuevas generaciones hacia el respeto, la igualdad y la no violencia. Educar bajo estos preceptos conllevaría formar niñas, niños, mujeres y hombres comprometidos con trabajar en favor del diálogo, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, por compartir este espacio que, con vocación crítica, pero también propositiva, busca ser el punto de convergencia de ideas y planteamientos que puedan incidir positivamente en propiciar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres como principio para que las mujeres disfruten plenamente sus derechos. El título que nos convocó dice: atrévete a cambiar por una cultura de igualdad sustantiva. Salgamos de nuestros ámbitos de confort y hagamos realidad todos lo que aquí aspiramos y que ha venido en los planteamientos que nos hicieron las mujeres que nos antecedieron para lograr esa efectividad, y que con compromisos como los que ha hecho el señor gobernador, creo que la sinergia se puede articular. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con esto culminamos este gran día en este